veces, mientras nos encontramos solos en casa, vivimos sucesos extraños o paranormales que no suelen pasar cuando estamos acompañados. Y en este video les presento las anécdotas que me mandaron por correo. Hola, Curiel. Tal vez haya probabilidad de que no cuenten mi historia, pero quería compartir algo que hasta hoy me tiene muy asustado. Yo estaba solo en casa, ya que mis papás trabajan y llegan muy tarde. Con el tiempo me acostumbré a quedarme solo. Un día estaba tranquilo en mi cuarto jugando videojuegos. Eran alrededor de las 7 de la tarde. Mientras jugaba, recordé que había dejado la puerta principal abierta, pero no le di mucha importancia porque me estaba empezando a dar sueño por estar jugando, así que me dormí un rato. Después de un tiempo me desperté alrededor de las 9 de la noche, pero algo me llamó la atención. Abajo escuché unos pasos en la cocina. Me dije a mí mismo que tal vez mi mamá había llegado temprano, aunque se me hizo raro porque casi siempre mis papás llegan entre las 11 y 12 de la noche. Para asegurarme, le mandé un mensaje a mi mamá preguntándole si le habían dado permiso de salir temprano del trabajo, y ella me respondió que seguía trabajando. Entonces pensé en mi papá, pero cuando le mandé mensaje me dijo que iba a llegar tarde, como siempre, y que no lo esperara. En ese momento me quedé pensando, si ellos están trabajando, ¿quién rayos está en mi casa? Luego recordé la puerta principal y me di cuenta de lo tonto que había sido, pero no tuve tiempo de pensar más cuando escuché que alguien estaba subiendo las escaleras. Rápidamente me escondí debajo de mi cama. Después pude escuchar a esa cosa meterse al cuarto de mis padres. Tomé una decisión arriesgada. Sin hacer ruido salí de mi cuarto, bajé las escaleras y salí de la casa para ir a la casa de mi vecina. Toqué varias veces hasta que me abrieron. Les conté lo que había sucedido y llamaron a la policía y a mis padres. Minutos después llegaron unos oficiales y mis padres. Les conté lo que había escuchado. Tras revisar la casa durante varios minutos, no encontraron a nadie. No sé quién se metió a mi casa, pero desde ese día, cada vez que estoy solo, procuro dejar la puerta principal bien cerrada. Espero que mi historia sirva como lección. Gracias, que tengas un buen día. Bueno, hace poco encontré este canal y me gustó su contenido, así que aquí tienes mi aporte. Ojalá puedas leerlo. Sé que no es sobre el tema que estás trabajando para tu próximo video, pero creo que vale la pena compartir esta anécdota. Hace 10 años, cuando vivía en casa de mi padre, su pareja y los hijos de ella, me tocó quedarme solo durante la madrugada un día en el que la familia fue de visita a otro hermano que estaba en la cárcel. Eran más o menos las 4 de la mañana cuando se fueron, y en ese momento estaba completamente seguro de estar solo. Yo dormía en el descanso de la escalera, las alacenas que hay debajo de las escaleras en las casas del fraccionamiento donde vive mi padre tienen suficiente espacio para un colchón individual, y en el piso de arriba estaba el baño. En algún momento después de que mi familia se fue, la puerta del baño se abrió y posteriormente se escucharon pasos, como de alguien justo arriba de mí. Aquello comenzó a bajar las escaleras con pasos pesados. Yo los escuchaba claramente porque dormía justo debajo de ellas. Comencé a asustarme cuando esa cosa que provocaba los ruidos empezó a subir y bajar las escaleras, y a cerrar y abrir la puerta del baño en bucles de más o menos 5 minutos. Yo estaba seguro de estar solo porque me había asomado a despedirme de todos. Aclaro esto porque intenté razonar si alguien se había quedado. También tuve miedo de que alguien se hubiera metido a la casa, así que me hice el dormido, volteando hacia la pared. Asumí que era algo paranormal porque, cuando esa cosa bajó a la sala y estuvo prácticamente a mi lado, comencé a rezar por el miedo. Poco a poco, esa cosa fue subiendo las escaleras, se metió al baño y cerró la puerta, para ya no salir. No pude dormir, y por la mañana, alrededor de las 7, fui a revisar dentro del baño y no había nadie. Lo que más miedo me daba realmente era pensar que hubiera sido un intruso en la casa y que, más allá de robar, pudiera haberme hecho algo, sobre todo porque en ese tiempo yo era un adolescente menor de 14 años. Hola, Curiel. Esta historia no me sucedió a mí, sino a mi mamá. Esto ocurrió alrededor del año 2009. Para que se entienda mejor, tengo 4 tías y una de ellas tiene un apartamento con una vibra extraña, donde solían ocurrir cosas paranormales. Siguiendo con la historia, en la casa de mi tía hay 2 baños. Uno está dentro de un cuarto y el otro en el pasillo que da a la sala. El baño del cuarto tiene vista directa hacia la esquina de la cama y el televisor. El caso fue que mi mamá se estaba bañando con la puerta abierta. Recalco que ella estaba completamente sola en el apartamento.
Mientras se bañaba, vio como la esquina de la cama se hundió, como si una persona se hubiera sentado ahí. Ella se asustó, terminó de bañarse y se arregló para salir. Cuando ya iba a salir del apartamento, en la cocina se cayó un recipiente de metal bastante pesado. Ese recipiente era donde mi tía colocaba los huevos, aunque en ese momento estaba vacío. El recipiente estaba sobre la parte superior de la nevera, la cual es bastante alta. No pudo haber sido el viento, ya que, como mencioné, el recipiente pesaba bastante. Parecía como si alguien lo hubiera lanzado al piso con rabia. Mi mamá salió muy asustada de allí. Después de eso, siguieron ocurriendo cosas extrañas en esa casa. Saludos desde Colombia, amo tus vídeos. Esto me pasó 3 semanas después del fallecimiento de mi abuela, 7 de diciembre de 2024. Mi tía y mi mamá se fueron a trabajar y me dejaron sola en la casa. Yo no le tenía miedo a estar sola, así que acepté sin problema. Mi tía me dijo que le diera de comer a su gato a las 12 a.m., yo vivo al lado de la casa de mi tía. Cuando le di de comer, fui al cuarto de mi abuela y, al salir, escuché que mi abuela me llamaba por mi nombre. En ese momento me congelé, no sabía qué hacer. Después me volvió a llamar. Ahí reaccioné y salí corriendo. Cuando salí de la casa me sentía rara, así que me fui a mi casa. Al entrar, sentí que algo no estaba bien y me fui a mi habitación. De repente, sentí una presencia, como la de mi abuela, algo que era imposible. La sensación era muy extraña. Después me empezó a costar respirar y caí al suelo. Desperté en mi cama y en ese momento llegaron mi tía y mi mamá. Ahora sigo sintiendo esa presencia y sé que no es mi abuela. Gracias por leer, espero aparecer en tu video y, si no aparezco, igual gracias. Hola Curiel, ayer descubrí tu canal y me atrapó mucho. Pero yendo al grano. Cuando tenía unos 16 años, alrededor de 2008, estaba solo en casa porque mis padres habían salido. Debía estar haciendo tarea, ya que iba a una secundaria bastante exigente. Alrededor de las 8 de la tarde, ya había oscurecido. Era invierno. De repente, se escuchó un ruido muy brusco, como una explosión, justo afuera, cerca de una ventana. Afuera teníamos una pared de ladrillo, como una especie de habitación que nunca se terminó de construir. Al asomarme, vi un líquido extraño y algo tirado en el suelo, pero estaba muy oscuro y no se distinguía bien. Salí al patio y prendí la luz exterior, y ahí fue cuando me di cuenta de que lo que estaba ahí era un hombre que se había volado los sesos con una escopeta en mi patio. Hasta el día de hoy, casi 20 años después, no hemos podido quitar la mancha de sangre. Mis padres derribaron esa pared porque quieren poner la casa en venta y, sinceramente, no creo que sea algo muy agradable de ver. Un día estaba en mi cuarto perdiendo el tiempo en Facebook, alrededor de las 3 de la mañana, cuando de repente comencé a escuchar ruidos provenientes del cuarto de arriba del mío. Era el cuarto de mi hermana, que llevaba 2 años desocupado porque ya no vive con nosotros y solo lo usamos para visitas, pero en ese momento estaba vacío. Además, mis padres habían ido a una misión de la iglesia a otro estado, por lo que yo estaba sola en la casa y desconozco el origen de quién pudo haber hecho esos ruidos. Hola de nuevo, Curiel. Bueno, mi historia es corta. Un día, en la noche, estaba solo en mi casa, más específicamente en la sala. La sala está conectada al pasillo, por lo que puedo ver si alguien entra o sale de los 3 cuartos que hay. Yo estaba jugando en mi celular cuando mi mamá me llamó para darle de comer a los perritos que tenemos afuera. Cuando iba saliendo, volteé hacia el pasillo y vi a una mujer con vestido blanco y cabello negro entrando a mi cuarto. Fue súper rápido. Salí corriendo de mi casa y, cuando volví, ya no había nada. También, en noviembre, habían limpiado mi casa, ya que yo solía tener muchas pesadillas. Nuevamente, gracias por escuchar. Hola, soy una gran fan de tus vídeos. Mi historia pasó cuando estaba sola en mi casa. Un día, como siempre, estaba en videollamada con una tía. En uno de esos días, mientras hablábamos, mi tía vio algo oscuro detrás de mí, con la silueta de mi hermano, y me preguntó si era él.
Yo le dije que no, que mi hermano estaba en la escuela y que yo estaba sola, ya que mis papás estaban trabajando. La verdad, en ese momento sí me saqué mucho de onda. Salúdame, por favor. Hola Curiel, sobre las experiencias de estar sola en casa tengo varias. Recuerdo que cuando vivía en un departamento, en mi cuarto sentía que alguien me observaba por la ventana. A veces se escuchaban rasguños o golpes, lo cual era algo ilógico y aterrador, ya que vivía en un tercer piso y nadie podía haberlos hecho por la altura. Además, tenía pesadillas frecuentes y parálisis del sueño. También recuerdo que, en una madrugada, me paré para ir al baño y, en la pequeña ventana que tenía, vi que alguien se asomó. En otra ocasión, vi una mano que se movió en cuanto entré. La verdad, vivir ahí era muy extraño. El lugar tenía una vibra muy fuerte y a todos nos asustaban. Espero salir en el video. Muchas gracias y saludos. Hola. Esta experiencia es algo vieja y prefiero que sea anónima. Una vez, mi mamá salió con mi papá. No me molestó, porque cuando estoy sola puedo poner música o lo que quiera. No había pasado ni media hora desde que se fueron cuando, mientras veía un video en la televisión, escuché que me llamaban por mi nombre. Incluso le puse pausa al video, pero no escuché nada más. Pasó un rato y, de la nada, la puerta del baño se movió, como si se estuviera cerrando un poco. Intenté mantener la calma. Aunque no soy creyente de esas cosas, sí sentí un escalofrío. Lo que me mantuvo más tranquila fue rezar mentalmente y, después de eso, ya no volvió a pasar nada. Hola Curiel, espero que esta historia pueda salir en uno de tus vídeos. Un día, mi mamá me dijo que iría de compras al supermercado. Como yo no quise ir, me quedé sola en la casa. Al cabo de un rato, empecé a sentir que alguien o algo me observaba, pero traté de no pensar en ello. Tiempo después me dieron ganas de ir al baño, así que fui. Cuando estaba a punto de salir, escuché que tocaron la puerta del baño. Me dio el susto más grande de mi vida. Te preguntarás si fue mi mamá quien tocó la puerta, pero no pudo haber sido ella, ya que todas las puertas estaban cerradas y mi casa es muy pequeña. Siempre se escucha cuando alguien abre la reja y la puerta para entrar, y hasta ese momento no había escuchado nada. Además, es imposible entrar por las ventanas porque tienen rejas. En ese momento le puse el seguro a la puerta del baño lo más rápido que pude y me quedé ahí mientras escuchaba cómo seguían golpeando la puerta e intentaban abrirla. Los golpes se detuvieron cuando llegó mi mamá, y entonces pude salir del baño. Cuando me vio, tenía el rostro lleno de lágrimas y me preguntó qué pasaba. Yo le dije que nada, y hasta ahora no le he contado esto a nadie. Hola Curiel, tengo una historia para tu próximo video. Estaba sola en mi casa porque mis papás salieron y mi hermano fue a hacerle un mandado a mi abuelo. En mi casa hay un cuarto donde está la lavadora y suele haber ropa tirada en el piso. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché un ruido que venía de ahí. Salí de mi cuarto y, cuando miré hacia donde está el refrigerador, vi una sombra negra detrás de él. A los pocos segundos se desvaneció. La verdad, quedé en shock y fui corriendo a la casa de mi abuelo para contarle lo que había visto. Saludos. Tengo una historia para contar. Esto me pasó hace poco, en Día de Reyes. Mis padres habían salido por la noche a un desfile y yo me quedé solo en casa. Estaba viendo vídeos al azar en la televisión cuando, de repente, sentí un escalofrío muy fuerte. Volteé hacia la ventana y vi una sombra desplazarse rápidamente. No he vuelto a ver esa sombra. Siempre que mis padres salen se aseguran de dejar todo bien cerrado para que nadie se meta a robar. ¿Qué tal, Curiel? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es la primera vez que me animo a contar de manera más pública las cosas que me pasaron. Tengo muchas experiencias, pero aquí va una de tantas. Esto ocurrió hace poco más de 8 o 9 años. Yo era apenas un chiquillo. En ese tiempo, mi papá trabajaba fuera y mi mamá atendía un micromercado o mini super que estaba en la planta baja del edificio donde vivíamos. Nos iba bastante bien. Fue una inversión que resultó favorable. Una tarde, mientras me quedaba solo en casa haciendo tareas o jugando, escuché claramente cómo alguien abría la puerta principal. Mi papá estaba fuera trabajando y mi mamá atendiendo abajo en el negocio. Quiero aclarar dos cosas importantes. Esto pasó alrededor de las 4:30 o 5 de la tarde. En la casa había dos entradas. La puerta principal y otra por la cocina, que daba al patio.
No escuché ruidos extraños al entrar, así que pensé que era mi mamá que había subido a recoger algo, ya que el cuarto de mis padres estaba en el piso de arriba. Después escuché pasos. Eran pesados. Luego empecé a oír ruidos, como si alguien estuviera buscando algo entre el perchero de carteras o los muebles. En ese momento, algo dentro de mí, por instinto, como una reacción natural, me dijo: cierra la puerta. Así que cerré la puerta de mi habitación con llave por dentro y pregunté: Ma. Nadie respondió. Fue entonces cuando, por la pequeña ventanita que estaba en la parte superior de la puerta, vi cómo se asomaba algo. Una cabeza completamente negra, como si una sombra se estuviera materializando. Me escondí, con la esperanza de que simplemente desapareciera. Aunque creo en esas cosas, también creo en Dios, y siempre he pensado que el miedo les da más fuerza. Pero todo empeoró cuando eso comenzó a arañar y golpear con fuerza la puerta de mi habitación. En ese momento llamé a mi mamá. En cuanto subió, abrí la puerta y juntos revisamos e inspeccionamos cada rincón de la casa. No encontramos absolutamente nada. Cabe recalcar que, antes de que nosotros viviéramos ahí, la casa había sido ocupada por una pareja de adultos mayores. Meses después nos enteramos de que el señor que vivía ahí murió en la habitación que yo ocupaba. Nunca supimos los motivos ni el por qué, y creo que es mejor así. Eso es todo por esta vez. Gracias. Hola Curiel, esta es mi historia. Es un poco corta, pero me acuerdo perfectamente. Esto pasó hace algunos años, más o menos por 2021. En ese tiempo no me dejaban quedarme solo, así que tenía una niñera. Ese día estaba con ella en la casa. Ella se había quedado abajo tomando mate. Yo subí para ir al baño y pasé por mi cuarto. Ahí fue cuando vi algo que me asustó mucho. En mi cama estaba uno de esos peluches de pulpo reversibles, el que tiene una cara feliz y otra triste. Lo raro fue que estaba acomodado mirando hacia adelante, con la cara feliz. Como era chico, me asusté muchísimo. Bajé enseguida y le pregunté a mi niñera si ella había subido y lo había dejado así. Me dijo que no había subido y que ni siquiera sabía de qué le hablaba. Eso me dejó todavía más inquieto. La otra cosa que me pasó fue en un par de ocasiones más. Bajé al quincho, que es la parte antes del patio trasero, para buscar un cargador de celular. Mientras estaba ahí, vi algo muy raro. Eran como 3 cabezas flacas, parecidas a las de un bebé. No sabría explicar bien cómo eran, pero se veían extrañas. Me asusté tanto que agarré el cargador y me fui rápido. Nunca le conté eso a nadie. Gracias por leer, espero aparecer en uno de tus vídeos. Saludos desde Argentina. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, pueden visitar mi canal, ya que tengo contenido relacionado. Me gustaría mandarle un saludo a los miembros del canal y a los siguientes suscriptores. Gracias chicos por tomarse un espacio de su tiempo para ver mis vídeos. Hasta la próxima.